Así es. A esa edad viví mi primer encuentro, en esa jornada surgió un anhelo. Mi interior albergaba un deseo insaciable de niña. Aunque en ese instante lo consideraba más bien un entretenimiento. Desde ese momento, mi vida cambió por completo. Esa experiencia me hizo mujer. Y ahora que soy mayor de edad, quiero contarlo, escucha hasta el final, te contaré lo que hicimos con mi primo cuando nos quedamos solos, no sé si fue la edad, la confusión o el momento, pero todo pasó tan rápido que ni me di cuenta, tenía 14 años, aún no entendía bien qué pasaba conmigo ni por qué todo me parecía tan raro. Bueno, no es que todo me pareciera raro, lo raro era yo, era como si algo dentro de mí estuviera a punto de explotar, pero no sabía qué exactamente. Recuerdo que ese día empezó como cualquier otro, sin muchas cosas que hacer. Había ido a la escuela, a mi vieja escuela de siempre, donde las mismas caras, los mismos chismes, los mismos dramas de siempre me rodeaban, nadie me miraba de forma especial ni nada por el estilo, yo era una más entre las chicas del salón, la que no sobresalía mucho pero tampoco pasaba desapercibida, y ahí estaba yo entre esas paredes viejas de la escuela escuchando a la profesora hablar de cosas que no me importaban cuando él me miró por primera vez. No se trataba de las típicas miradas fugaces de siempre. En esta ocasión hubo un cambio notable que capté de inmediato. Ese joven que había estado en mi clase durante varias semanas, sin que yo apenas le hubiera prestado atención, me dirigió una mirada que me hizo salir de mi zona de confort y sentirme diferente. No me parecía a los demás chicos que solo me observaban al reconocer que yo era la chica responsable o la que pasaba desapercibida. El joven me observaba como si fuera la primera vez que me veía, pero de una manera que provocó mariposas en mi estómago. Resultó extraño. En ocasiones como esa percibes una sensación y te percatas de que algo va a ocurrir. Al principio, creí que quizás estaba fantaseando. Es posible que así sea, ya que suelo reflexionar mucho. Pero no pude dejar de darle vueltas al asunto. Al concluir la jornada escolar, al salir como de costumbre, noté un cambio en mi interior, me resultaba desconocido. Quizás influenciado por la mirada de aquel joven o simplemente por mi propio crecimiento. Percibiendo todo de manera distinta. En ocasiones me parece que todas las personas experimentan algo similar en esa etapa de la vida. Es como si de pronto te percatas de que el entorno ya no brinda tanta seguridad o de que has dejado atrás la niñez. Experimentar esa extraña e incómoda sensación es algo que escapa a tu control. No estoy seguro de si me comprendes. Pero era como un anhelo del que no tenía conciencia. Al regresar a casa, me invadía constantemente el pensamiento de él. Resultaba extraño porque nunca antes me había sentido así. Había experimentado pequeños enamoramientos. Como cualquier persona. Pero esto era distinto. No lograba describirlo con palabras. Era algo más profundo que una simple atracción. Más allá de una mirada encantadora o una sonrisa que provoca sensaciones. Esta situación me conmovía internamente. Como si algo en mi interior estuviera despertando. Algo que desconocía que estaba dormido. Tengo presente el momento en que me acomodé en el sofá de la sala. Mi madre se encontraba en la cocina y mi hermano estaba entretenido con los videojuegos. Como de costumbre. Ni siquiera les prestaba atención, mi mente estaba muy lejos. Inmersa en los recuerdos de esa mirada en la foto de ese chico que estaba en la esquina de la sala con una sonrisa enigmática que parecía transmitir un mensaje indescifrable para mí. ¿Por qué pensaba tanto en él? Que me estaba pasando? Mi cabeza estaba llena de preguntas que no tenía respuestas, pero también de un montón de cosas nuevas que no sabía cómo manejar, cosas que no podía contarle a nadie porque aunque a veces sentía que mi cuerpo estaba cambiando, me daba miedo que si lo hablaba en voz alta todo terminaría como explicas que algo en tu interior se está despertando pero no sabes si te está gustando o asustando. Esa noche cuando me metí en la cama en medio de la oscuridad. No podía dejar de pensar en él, cerré los ojos esperando que el cansancio me ayudara a dormir, pero el sueño no llegaba, estaba quieta, completo silencio, solo escuchando el leve sonido de mi respiración y el murmullo de la casa. Todo parecía estar normal, pero yo me sentía distinta, algo cambiaba dentro de mí. De repente un cosquilleo apareció en mi estómago, al principio fue leve, casi imperceptible, como una especie de burbujeo, pero luego fue creciendo, extendiéndose por mi cuerpo hasta llegar a mis manos. Sentí un extraño placer, algo que no había sentido antes. No era hambre, ni frío, ni nervios, era algo raro, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a algo que ni siquiera sabía que existía, como si un instinto se estuviera despertando, pero no sabía de qué. Me quedé allí con los ojos cerrados, dejando que ese cosquilleo recorriera cada rincón de mi cuerpo. Traté de ignorarlo, pero no pude. Era un cosquilleo insistente que se metía en mis pensamientos, que me hacía pensar en una vez más. Imaginé su
rostro, su forma de mirarme, su voz, su sonrisa, todo. ¿Por qué pensaba tanto en el que era lo que estaba pasando conmigo? No disfrutaba de esa sensación. Tenía dudas sobre si era algo positivo o negativo. Nunca antes había experimentado estas emociones. Jamás experimenté tanta vulnerabilidad y exposición como en ese momento. Cuando de repente toda la confianza en mí misma se desvaneció y me vi desprotegida ante algo incomprensible. Sin embargo, eso no era todo. Ya que mientras experimentaba esa sensación de hormigueo en mi cuerpo, mi mente también comenzaba a vagar, a explorar senderos desconocidos. Comencé a reflexionar sobre ideas que nunca antes habían cruzado mi mente, lo cual me generó cierta inquietud. Ideas traviesas, sí, pero como si algo intentara liberarse de mi interior. No solo era contemplarlo, sino también imaginar acciones. Visualizar cómo sería nuestra interacción si estuviéramos cerca. Si nos tocáramos. ¿Entiendes? No se trataba solo de una idea inocente. No era una fantasía inofensiva. Era algo distinto. Más tangible. Un anhelo que desconocía en mi interior. Experimenté la sensación de estar presenciando una película cuyo argumento no lograba comprender, pero que no podía apartar la mirada de la pantalla. Los pensamientos se volvieron más profundos y sombríos, lo que me llevó a soltar un grito en la cama. Experimenté una sensación de ardor interno que me resultaba desconcertante, aunque no deseaba hacerlo. Era inevitable que mi mente se llenara de esas situaciones imaginarias. No deseaba albergar esas ideas en mi mente. ¿Cuál era el sentido de todo esto? ¿Cómo es posible que no haya logrado conciliar el sueño durante toda la noche? Permanecí despierta, observando el techo en busca de respuestas que no llegaban, reflexionando sobre él, sus emociones y anhelos, pensamientos profundos que guardamos para nosotros mismos, esperando desencadenar algo especial. Al despuntar el día, con los primeros rayos de sol colándose por la ventana, experimenté una sensación de cansancio, aunque curiosamente me invadía una satisfacción reconfortante. Algo en mi interior se volvía cada vez más evidente y era imposible hacer caso omiso de ello. Tenía la certeza de que algo se había transformado en mí. Algo se había activado en mi ser. Algo que permanecería encendido para siempre. Mi mayor temor residía en la incertidumbre sobre cómo manejar la situación. Era consciente de que ya no era la persona que solía ser. Algo había comenzado a cambiar en mí. Y no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Pero a la vez, aparte de me estaba curiosa por ver qué más podía pasar y por alguna extraña razón esa curiosidad me gustaba como si de alguna manera estuviera a punto de descubrir algo importante sobre mí misma, algo que me haría más mujer de lo que había sido hasta ese momento. A partir de esa noche las cosas cambiaron para mí, aunque no lo supe hasta mucho después, como si de repente un interruptor se hubiera encendido y sin querer todo lo que conocía de mí misma se hubiera puesto en duda. Ya no era solo ese chico, no, ahora no podía dejar de fijarme en todos, como si mi cerebro hubiera pasado de ser una especie de zona tranquila a un campo de batalla donde en lugar de pensamientos racionales y tranquilos se peleaban deseos, curiosidades y un montón de sensaciones dentro mío. Antes nunca había sido de esas chicas que se morían por un chico o se ponían nerviosas por una mirada, al menos no tanto como las otras. Había tenido mis cosas, claro, pero nada que me dejara fuera de control, nada que hiciera que mi estómago se retorciendo en mí se estaba activando, pero ahora ya no podía evitarlo. Lo primero fue ese chico, claro. Pero después, sin darme cuenta, empecé a fijarme en todos los chicos de la escuela. Y no era solo mirarlos por encima como siempre lo hacía. En ese momento los observaba con mayor atención. Disfrutaba observando sus movimientos, su manera de expresarse e incluso su risa. Me cautivaban los detalles, como su forma de desplazarse, el timbre de sus palabras y el destello en sus ojos al hablar de sus pasiones. Me resultaba atractivo todo lo que veía y me llamaba la atención todo lo que observaba. Esa jornada lo transformó todo. No estaba seguro si fue obra del destino o simplemente una coincidencia. Pero presentía que algo estaba por transformarse de algún modo. Todo se originó durante una charla matutina. Mientras mordisqueaba una rebanada de pan tostado, me encontraba sentada en la mesa observando a mi madre, como de costumbre, mientras ella se ocupaba de hacer su café y conversar conmigo sobre diversos temas.
Son esas pequeñas costumbres que uno tiene y que apenas valora su importancia hasta que algo las modifica. Hoy iremos a visitar a tu tía. Me comunicó mi madre con cierta falta de emoción, mientras me entregaba el azúcar. La residencia de mi tía se ubicaba en las afueras, en un amplio y apacible hogar rodeado de frondosos árboles y hermosos jardines. En mi cabeza, esas visitas siempre fueron algo común, sin mayor enigma. Íbamos a visitarlos una vez al mes para disfrutar de su compañía durante todo el día. Nos reuníamos para cenar, conversar y gozar de las veladas. Siempre consideré a mi primo como si fuera un hermano. Teníamos una pequeña diferencia de edad. Solo 5 años nos separaban. Y solíamos divertirnos juntos cuando éramos niños. Sin embargo, esa dinámica estaba evolucionando. Aunque en ese instante no éramos conscientes de ello. Recuerda que también estará presente tu primo. Al sentarse a mi lado, mi madre mencionó su nombre, lo cual provocó una reacción en mi interior. Una sensación desconocida que no pude reconocer de inmediato. Hasta ese momento, solo lo consideraba como mi primo. Alguien que siempre estaba un paso adelante realizando actividades de adultos que no comprendía del todo, pero con quien podía conversar sin dificultad. Desde entonces, empecé a verlo de manera diferente. Lo consideraba una presencia conocida. Un compañero para hacer chistes. Pero sin mayor trascendencia. No obstante, al oír su nombre esa mañana, experimenté una sensación de despertar. Fue como si de repente se hubiera desprendido una capa de mi mente y algo en mi interior empezara a percibirlo de manera totalmente distinta. Consideré que tal vez era simplemente una idea fugaz. Una respuesta a la cantidad de jóvenes que había estado observando últimamente. Sin embargo, la sensación persistió en mí. Al llegar a la residencia de mi tía, nos recibió la típica atmósfera familiar, risas resonando por toda la casa. El aroma de platos caseros impregnando el aire y el murmullo de la televisión de fondo. Mientras ordenaba mis pertenencias, observé a mi tía y a mi madre conversando con entusiasmo. De repente, algo captó mi atención. Divisé a alguien al final de la sala, apoyado en el marco de la puerta con las manos en los bolsillos de sus pantalones. En ese instante, algo en mi interior hizo clic al ver a mi primo. Desconozco cómo expresarlo. Pero de pronto percibí un cambio en él. Ya no era el primo con el que solía jugar cuando era niña. Ahora lo observaba de manera distinta, al mirarlo detenidamente. Por primera vez lo vi como un adulto. Un hombre atractivo. Un hombre realmente atractivo. Mi corazón empezó a palpitar. Experimenté una sensación extraña. Como si algo estuviera ocurriendo. ¿Cuál era la situación en ese momento? ¿Qué causaba esta sensación al mirarlo? Comencé a sentir confusión en mi mente. Los sentimientos que experimenté al ver al chico de la escuela por primera vez resurgieron en mi interior con más intensidad, llevándome hacia un destino del que no estaba seguro si deseaba escapar. En la noche, me incorporé de la cama sin producir ningún sonido. Como si la casa aguardara a que todos estuvieran dormidos. Pasé desapercibido. Sin ser visto ni escuchado. Recorrí el corredor sin zapatos, procurando que mis pisadas no rompieran la quietud reinante. Al llegar al final del pasillo, me topé con la habitación de mi familiar. La puerta se encontraba ligeramente abierta y la débil luz de la lámpara sobre su escritorio iluminaba una parte del cuarto. En la habitación, se encontraba mi primo tumbado en su cama. Se mostraba adormilado, ajeno a mi llegada. A pesar del riesgo que implicaba, no podía retroceder. Tenía la certeza de que existía una tarea pendiente que me aguardaba. Un misterio que solo yo debía resolver. Permanecí en ese lugar por un momento, intentando comprender la razón de mis sentimientos. ¿Qué era ese tipo de fuerza magnética que me llevaba a su cuarto? ¿Hacia él? Al fin me armé de coraje y decidí adentrarme en la habitación, cerrando la puerta con delicadeza a mis espaldas. Al instante reconocí su cara. Al principio, experimenté una sensación de extrañeza. Como si no encajara. Como si estuviera ocupando un lugar que no me correspondía. Sin embargo, al cruzar miradas con él,
Experimenté un curioso alivio. Inquirió con su característico tono bromista por qué estaba presente. Aunque su sonrisa apenas perceptible me desconcertó en ese instante. Me quedé sin palabras en ese momento para contestar. En un estado de confusión mental me encontraba. Con la mente llena de interrogantes y al mismo tiempo de una certeza innegable. Expresé mi deseo de conversar en voz baja al aproximarme a su lecho. Se desplazó ligeramente para cederme sitio sin formular ninguna pregunta. No era necesario añadir más palabras. Él tenía claros sus deseos. Una conexión que ambos compartían pero evitaban mencionar. Nos encontramos cara a cara. Y fue en ese momento cuando todo ocurrió. Dejé que mis deseos me guiaran sin pronunciar ni una sola palabra. Entregándome por completo al instante. Experimenté un instante extraordinario que disfruté enormemente y que sería un punto de inflexión en mi existencia.